y por muchas cosas más. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios, que es la que transforma. Y quiero compartir en este día algo que le puse como título. Si te entregaron un sobre. Este sobre, cada año nosotros, los que ya llevamos tiempo en la iglesia, cada año cuando celebramos un año más de vida de la congregación, traemos una ofrenda especial de corazón y de agradecimiento para sostener el lugar que Dios nos ha entregado, para poder mantener este lugar donde podemos llegar y estar lo más cómodamente posible para recibir lo que Dios tiene para darnos y para honrar su nombre. El lugar donde te sientas, el aire acondicionado, los baños y todo lo que hay, ¿cierto? Se hace con dinero. ¿Sabía que no es haciendo así, orando y que aparece? Si fuera así, yo sería el primero en ponerme la mano en la cabeza, ¿cierto? Pero todo, la iglesia del Señor se levanta y se construye a través de lo que los que somos la iglesia entendemos el principio. Por eso le damos gracias a Dios. Y cada año donde celebramos un año más de vida como congregación, nos repartimos un sobre y cada uno le da al Señor, y cuando termina la reunión oramos y bendecimos su casa para todos los arreglos, para todo lo que haya que hacer. Mira, acá hay muchísimas cosas que hay que hacer y que deberíamos hacer para mejorar, pero ahí vamos, ¿cierto? Tratando de bendecir la obra del Señor. Por eso queremos pedirte, si quieres recibir un sobre de esto, levanta tu mano, alguien se acerca y te lo va a dar, otro ya lo tiene. Pero sin más vamos a ir a la palabra de Dios, ¿cierto? Y le puse como título a esta predicación: si quitares lo precioso de lo vil. Si quitares lo precioso de lo vil. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 15, versículo 19 y 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Permítame hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar para poder recibir el pan de vida, Señor, que es tu misma palabra, que eres tú mismo que te hiciste persona, Señor, y eres el único que puede alimentar nuestro espíritu, que al nacer de nuevo necesita, como la leche del recién nacido, el alimento de su mamá para poder crecer con sanidad, Señor. Queremos recibir en este día, Señor, el alimento espiritual no adulterado para poder crecer, como dijo Pedro, para salvación. Bendice cada vida, Señor. Toca corazones, transfórmanos. Sana, Señor, a los quebrantados. Trae consuelo y restauración a nuestras vidas, y sobre todo crecimiento espiritual y discernimiento para tener entrenados los sentidos de lo que significa el bien y el mal. En el nombre de Jesús, amén. Cuando leemos sobre Jeremías, vamos a ver que su vida no fue nada fácil. Dios le dice: te llamé para ser profeta desde antes de nacer, y su vida no tuvo otra opción que anunciar lo que el Creador del universo tiene para decir a su pueblo y a las naciones. Te llamé para ser profeta, para que seas un profeta. ¿Sabe? Eso es un ministerio que ha sido tan vapuleado y está tan mal entendido en este tiempo, que muchos confunden el ministerio de profeta con el de adivinar el futuro, con el de decirle cosas a la gente que le gustaría escuchar. Y realmente el ministerio de profeta era algo muy complicado antes de la venida de Cristo, porque el profeta lo que tenía que hacer era anunciar el camino por donde tenía que ir el pueblo de Dios. Cuando empiezan los primeros pasos que se dan en teología, a muchos nos enseñan, ¿cierto?, que el apóstol, los 5 ministerios, el apóstol es el dedo, este dedo que tiene contacto con todos los ministerios,
Y el ministerio de profeta se lo relaciona con el dedo índice porque es el que señala el camino que Dios le dice a su pueblo por donde hay que ir. El dedo más largo es el de evangelista, el que llega más lejos a las personas. El anular, que donde ve el anillo de casamiento, es porque está casada la iglesia con el Señor cuando venga el novio a buscar a su novia. Y el meñique es el que limpia los oídos, el de maestro, para poder escuchar la voz de Dios. Dios le dijo a Jeremías: te llamé para que señales el camino y para que le digas a mi pueblo por dónde debe ir. Y no tuvo otra opción Jeremías. A pesar de que el mensaje que debía dar la mayoría de las veces debía ser anunciado con palabras que confrontan y que no hacen a quien las dice o a quien las debe anunciar una persona muy popular que reciba aplausos, ni firme autógrafos, ni Jeremías no tenía esa opción, tenía que decir solo lo que Dios mandaba decir a su pueblo. Y al pueblo no le gustaba escuchar eso. Jeremías no firmaba autógrafos, no recibía aplausos, no recibía felicitaciones, pero no tenía otra opción. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Sabes una cosa? Dios te hizo a ti con un propósito. Antes de que tú nacieras, el diseño de Dios Dios ya lo había pensado con un propósito para tu vida y para que tú, cuando vengas a este mundo, al conocerle a Él y al poder restaurar tu vida, cuando vuelve a Cristo y naces de nuevo del Espíritu, tú puedas encontrar y desarrollar el propósito por el cual Dios te llamó. Dios te diseñó a ti con un plan. Dios te diseñó a ti con un propósito. Hay un propósito supremo para tu vida, más allá de todo lo que puedas hacer. Los dones, las habilidades, las virtudes que puedas tener por encima de otros y otros tendrán otras. Dios tiene un plan, pero cuando tú entiendes cuál es el plan que Dios tiene para tu vida y el propósito y pones tus talentos y tus dones en la mano de Dios, las cosas grandes todavía no se han podido ver en la magnitud de lo que significa cuando alguien le entrega lo que Dios le ha dado. Moisés con un palo abrió los mares, hizo milagros y siendo tartamudo. No tenía otra opción Jeremías. Dios ya lo había creado con ese propósito. Dios había creado a este hombre para hacer su voz a las naciones y en ese momento de la historia. Mira, la mayoría de las veces que debía anunciar el profeta de parte de Dios era tan confrontativo y tan poco agradable a los oídos de quienes escuchaban, que ser un profeta de Dios lo que le trajo a Jeremías fue más problemas que alegrías en la vida. Está tan trocado el mensaje y está tan invertido el propósito de las Escrituras que muchos creen que Dios vino solamente para hacernos feliz, vivir bonito, no tener problemas, ¿cierto? Que mi suegra se vaya a vivir al África, que mi cuñado me devuelva la plata, que vuelva el que me traicionó arrodillado a decirme perdón y se arrastre, ¿cierto? Ante nuestras vidas. Muchos no hemos entendido ese plan y mucha gente asiste a las iglesias cristianas para ver si realmente puede recibir lo que está esperando, pero no se da cuenta que es lo que Dios tiene, que es mucho más productivo y mucho más grande que lo que yo estoy esperando, porque Dios me va a dar lo que yo necesito por sobre todas las cosas. Había momentos en que Jeremías quería desaparecer, llegando a maldecir el haber nacido por ser tan atacado, al tener que decir a su pueblo que se volvieran a él. Porque si no lo hacían, la consecuencia volvería a ser en ellos conquista y esclavitud, volver a caer prisioneros de otros pueblos, vivir a merced de otros pueblos, con otros dioses, con otra cultura, y vivir como inquilinos y no como dueños de la tierra. El mensaje que debía dar el profeta no debía ser ni matizado con palabras románticas ni de superación personal para agradar a los que lo escuchaban, sino el de confrontar al pueblo para que se arrepientan de su pecado y de una vida de pecado y de su maldad.
Hoy escuchamos por todos lados, ven a Cristo, ten una experiencia milagrosa. Y la gente, muchas pueden tener una experiencia real, otras pueden ser emocionales. Pero ¿sabes una cosa? Lo que transforma nuestra vida es entender lo que primero que Jesús dijo cuando empezó a predicar. Y el primer mensaje que Jesús da a este mundo, cuando empieza a hablar ya como el Hijo de Dios, ¿qué fue lo que dijo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que necesito para entrar a su reino y poder vivir por encima de las dificultades, de las adversidades y todo lo que significa vivir en este mundo de tinieblas dirigido por el príncipe de la mentira, la maldad y el engaño, lo único que necesito para conocer la verdad que me hace libre es arrepentirme de mi vida pasada. No entendimos ese propósito muchos y por eso no somos transformados. Pero el día que le dije, Señor, yo reconozco que mi vida es una vida que nunca te puso a ti como el protagonista. Y cuando tú le entregas tu vida al Señor reconociendo que has vivido una vida que fue en contra de los principios de Dios, entonces Él te dice, mi hijo, venga, entre a una nueva vida y nacemos de nuevo, a la nueva vida en Cristo, nacemos del Espíritu. No es una labor fácil anunciar ese mensaje, porque si algo no nos gusta a los mortales pecadores en la vida es que nos saquen como se dice por ahí, los trapitos al sol. Lo que Dios le mandaba decir a su pueblo a través de la boca del profeta hizo que Jeremías muchas veces haya querido huir del llamado, pero no pudo porque Dios había decidido que esa era la misión que el profeta debía cumplir. Y aunque haya dicho me voy a olvidar de Dios y voy a dejar de hablar de Dios con palabras que no son agradables a los oídos del pueblo, Jeremías no pudo hacerlo porque era tan fuerte lo que Dios había puesto en su interior que no se podía callar. No podía callar. Mira lo que dice Jeremías 20 del 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. No me acordaré más de él. Escucha, mira lo que decía. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Me quise callar, pero cuando se levantaban en contra, algunos o decían o se burlaban de Dios, entonces había fuego dentro de mí y no me pude callar. Y la pregunta que quiero hacerte, amado, en este día es, ¿te has sentido alguna vez así? ¿Perseveras en compartir el mensaje de salvación a pesar de aquellos que se burlan de ti? ¿Decides seguir adelante buscando agradar a Dios a pesar de que tus viejos amigos te dicen que ya no eres como ellos? Porque mira, si ese es tu caso, quiero decirte que lo que ellos dicen es verdad. Tú ya no eres como ellos, tú ya no eres como antes, porque lo que tú eres ahora en Cristo es una nueva criatura que nació a una nueva vida y ya no vives en este mundo, pero no formas parte de este mundo. Tu manera de pensar y tu manera de vivir va contra las corrientes pensantes de este mundo. Si ese es tu caso, quiero decirte esto. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús porque hay un propósito divino y tienes el privilegio de que Él te haya escogido. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y por más que haya momentos en que intentes abandonar tu nueva vida, si Dios te ha llamado a pesar de las adversidades que Él permite que pasen en tu vida, no te vas a poder escapar, porque estas son las cosas que Él permite para que las pases de su mano, porque son las únicas posibles que te ayudarán a crecer. David
pasando por persecuciones y adversidades, escribió lo siguiente. Salmo 55, versículos del 6 al 8. Mira, dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah, quiere decir silencio. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Cuántas veces queremos salir corriendo de los problemas en que a veces estamos sumergidos? De las circunstancias, ¿cierto? ¿Te ha pasado alguna vez? Yo a veces quisiera, no alas como palomas, sino de cóndor. Quisiera volar y salir. Pero el Señor te dice, vas a tener que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque si tú pasas de mi mano por ahí, vas a entender el plan que tengo para tu vida. Y vas a entender que los planes que yo tengo para ti son mucho más elevados y mucho mejores de los que tú te imaginas. Pero tienes que tener el valor. Hoy cumplimos 20 años como iglesia cristiana. 38 llevo como creyente. La cantidad de veces que he querido volar y salir corriendo, no te imaginas. Pero no pude. La cantidad de veces que traté de hacerme pasar por alguien para que no se sepa qué es lo que soy o qué es lo que Dios me llamó. Cuando llego a algún viaje con mi familia y en algún hotel me preguntan a qué se dedica, y alguna vez me dijo un pastor, no digas que sos pastor, decí que sos un administrador. Y digo, ¿pero por qué? Y entonces iban los pastores y tenían que decir, ¿y usted qué es? Porque si tú dices soy pastor o soy cristiano, te van a poner un ojo clínico en lo que haces. ¿Y usted qué hace? ¿Qué? ¿Y usted qué? Pero por tu manera de ser, por tu forma de hablar, te van a reconocer. O te van a decir, como me decía una vecina mía que gritaba de su casa, pastor, me gritaba, pastorbarme la vida, me gritaba la señora, porque mi perro le pisaba lo que ella creía que era su jardín y era de toda la unidad. Mira, si algo tenemos que comprender es que Dios nos hizo nuevas criaturas a través del sacrificio de Cristo al entregar su vida en una cruz para reconciliarnos con Dios el Padre, y nos llama a nosotros para que pase lo que pase, no dejemos de darle al mundo, esa noticia de buenas nuevas. Dios nos llamó para eso y ya no somos lo que era. Aunque tú quieras esconderte, mira, es tremendo. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Y tú, si tienes a Cristo en tu corazón, aunque tú no lo quieras, eso es lo que va a suceder. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, dijo Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira, Pablo dijo esto, ya nosotros fuimos llamados a dar el mensaje de que la gente se tiene que reconciliar con Dios por medio de Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Ahora eso cuesta y es difícil. Nos cuesta ser rechazados, nos cuesta ser burlados, nos cuesta ser muchas veces quitados de los círculos sociales donde nos reunimos y digo que soy cristiano. Porque este no es un camino fácil como muchos piensan. Antes, para brillar como la verdadera iglesia con la luz de Cristo, vamos a tener que estar dispuestos a pasar por adversidades, por ir a contramano de las corrientes pensantes de este mundo que rechazan a Dios porque la gente se cree Dios. Porque cada uno nos hemos comido el cuento y la mentira que la serpiente antigua le dijo a Eva: el día que comas de este fruto, serás como Dios. Y todos queremos ser dioses de un mundo donde nosotros queremos dirigir. Por eso, si estamos en Cristo, ahora lo que tenemos, decirle que está todo es una nueva identidad. Decirle esto, una nueva identidad. Y ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos en esta vida es que creemos que somos importantes por lo que hacemos y no nos damos cuenta que no somos para Dios importantes por lo que hacemos, sino por quienes somos.
Tú no eres ni tu trabajo, tú no eres ni tu profesión, tú no eres ni la plata que tienes, ni las posesiones que has adquirido. Porque esas cosas se van y se vuelan. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y si tú recibes a Cristo en tu corazón, entonces te dio la potestad de ser hecho un hijo o una hija de Dios. Y sabes una cosa, Dios defiende a sus hijos, los cuida, les da dirección, les enseña y sobre todo les provee todo lo que necesitan para desarrollarse durante toda la eternidad. Saber quiénes somos es lo que va a determinar qué es lo que podemos y qué es lo que debemos hacer en la vida. Y si somos la iglesia de Jesucristo y si me considero un hijo de Dios, entonces yo tengo que saber, no importa la iglesia que pertenezca, no importa la denominación que yo confiese, no importa lo que yo pueda representar de una denominación, hay muchísimas denominaciones. Toda iglesia de Jesucristo fue llamada con una misión para desarrollar dos actividades que son las que forman parte de ser un hijo de Dios y de ser la iglesia de Jesucristo. Y lo primero que somos, si somos hijos de Dios, dígale que está a su lado, somos sal. Somos la sal. Somos la sal. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, dijo Jesús, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús describe a los suyos comparándonos con la sal. Y para poder comprender eso tenemos que ver qué propiedades tiene la sal y el efecto que causa la sal cuando sale del salero. Decirle que está a tu lado, la sal tiene que salir del salero. En esos tiempos no había otra forma de preservar la comida para que no se echen a perder los alimentos. La sal era importantísima, era valiosísima la sal en ese tiempo, porque dependía la alimentación de una persona y de toda su familia. La sal en esos tiempos era de mucho valor porque no había otra cosa que hacer para que no se pudrieran los alimentos. Y era de tanta importancia que a los soldados romanos se les remuneraba su servicio con sal. Y de ahí viene la palabra salario. Otra virtud que tiene la sal es la de sazonar para darle sabor a los alimentos. Y algo muy importante, la sal produce sed. Jesús dijo, así debe funcionar mi iglesia, así deben funcionar los que son míos. Mi palabra debe ser predicada tal y como es para no dejar que se pudre el alma y se pierda una vida por el pecado. Y lo que enseña mi iglesia debe dar sabor a la vida a pesar de tantas dificultades y sobre todo debe producir sed en la gente por querer conocer al que reparte el agua viva para ser salvada de la muerte eterna y así conocer la voluntad de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Juan 4, versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si tu mujer conocieras el regalo que viene de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Para que eso suceda, los que son llamados a ser la iglesia deben funcionar como un salero donde debe salir sal pura y en su correcta medida. Si la sal no sala, dijo Jesús, no sirve para otra cosa que para ser tirada al piso y ser pisoteada por los hombres. Por eso hoy nosotros no podemos dejar de predicar al mundo que el único camino para recibir la salvación, aunque tanto les moleste escuchar ese nombre, se llama Jesucristo. Hechos 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera de vivir. No hay otra manera de vivir la vida eterna. No hay otra manera de vivir la vida abundante. Solo en Cristo. Y como le sucedió a Jeremías, muchas veces vamos a tener que atravesar por tantas dificultades por predicar la verdad sin matizar ni agregar nada. Porque no debemos permitir que la predicación y lo que se enseña en la congregación sea pretender agradar al que escucha, matizando el mensaje, diciendo, por ejemplo, que si pedimos con fe vamos a recibir aquellas cosas que pedimos, por encima de aprender cuáles son aquellas cosas que Dios dice que necesitamos.
Generalmente nosotros le pedimos a Dios cosas que queremos o que creemos que necesitamos. Y es verdad, a veces hay carencias, hay dificultades. A nadie le gusta tener deudas, estar llevado, estar enfermo, tener dificultades. A nadie nos gusta tener problemas en el hogar, en la familia. Los hijos están en disensión con los padres con los hijos que no quieren entender. El matrimonio que vive en discordia. Dígame, ¿a quién le gusta vivir mal? Levante su mano que lo enviamos a su planeta. A nadie. Y muchas veces corremos y vamos a la congregación a ver si me dicen qué es lo que me va a pasar, qué tiene de bueno para hacer que Dios cambie de opinión y entonces la consecuencia de mi pecado sea transformada y a partir de ahora entonces yo viva bueno, no le doy nada a nadie y robo pero Dios me prospera, vivo en una circunstancia donde mi moralidad sexual es promiscua y después pretendo que el amor de mi vida me lleve siempre en su corazón y que nunca me traicione ni me mienta y me sea fiel. Así es la vida de mucha gente. No puede evaluar su propia realidad. Y no nos damos cuenta muchas veces que lo que estamos haciendo no es más que recogemos lo que hemos sembrado. Si tú siembras papas, van a salir papas. Si tú siembras bendición, va a venir bendición a tu vida. Pero ¿cómo podemos pretender cosechar lo que no sembramos en la vida? ¿Entiendes? Pero sembrar la palabra de Dios y la buena palabra, la buena semilla que un día fue sembrada en nuestros corazones cuesta y es difícil. Pero si vamos a creer de que solo tenemos que venir a la iglesia para pedir las cosas que queremos que Dios cumpla, no nos damos cuenta que estamos amando más al mundo y a las cosas que están en este mundo más que a Dios, porque amamos las cosas creadas y no al Creador. Ese es el problema. Y esa es la clase de sal que no sala. La sal que no salaba era una clase de sal que se encontraba en las orillas, en algunas partes del Mar Muerto, y no salaba esa sal porque estaba mezclada con yeso. Entonces la gente iba a buscar sal al mar y encontraba algo que era igual a la sal, idéntica, pero al tener esa mezcla con el yeso que parecía sal, cuando iban a salar la comida, esa sal no salaba, porque estaba mezclada con yeso. Su aspecto era como la sal, pero parecía sal, pero al degustarla no daba sabor. Entonces era arrojada sobre la tierra y usada para que no deje crecer plantas ni malezas y así poder hacer caminos para que pase la gente y al pisotearla aplaste el terreno para hacer que ese camino quede más endurecido y despejado. La gente entendía muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Porque si esa clase de sal que no sala, para lo único que sirve es para tirarla en el piso y la gente la va a pisotear. Tenemos que levantarnos, mis amados hermanos, para que aunque nos cueste y sea duro, salar con la sal que sala, porque Dios dijo que tú y yo somos la sal de este mundo y no podemos ya dejar que siga pisoteando el enemigo y sus títeres a la iglesia de Jesucristo, que es la única luz que brilla hoy en el mundo, por un mundo de tinieblas. Dios te llamó a ti, decía que está a tu lado, Dios te llamó a ti para que seas sal, y la palabra que sale de tu boca tiene que producir sed, para que la gente quiera conocer la verdad. Alguien puede darle gracias a Dios. Para eso te llamó el Señor primeramente. Primeramente te llamó para eso. Para cumplir el llamado, con el llamado de ser la sal que sala, no te olvides que debemos ser valientes como lo fue Jeremías, para decirle al mundo que lo que necesita es arrepentirse de una vida de pecado y volver a Dios. Nosotros tenemos la ventaja de decir que a Dios cada uno no lo puede negar, porque nosotros ya lo podemos conocer personalmente, porque Dios se manifestó hace 2000 años en un ser humano, en una persona que se llama Jesucristo. Dios se manifestó y es el Dios mismo hecho persona, con dos naturalezas, una divina y otra humana. Es el Dios que nosotros tenemos. Se llama Jesús. Juan 14, 8, 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
La pregunta es, ¿qué nos pasa muchas veces? Que hablamos de Dios, hablamos del Espíritu, hablamos de profecía, hablamos de milagro, hablamos de esto, hablamos del otro. ¿Y Jesús qué? Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es el cimiento donde tiene que estar apoyada mi fe. Jesús es la misma palabra de Dios que existió siempre y forma parte de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es la palabra de Dios hecha persona y por eso los que somos su iglesia tenemos que predicarla tal como es, buscando guardar sus mandamientos. Pero en 2 Timoteo 4, del 1 al 4, dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dijo Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, que significa enseñanza, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cualquier similitud con estos tiempos es mera coincidencia. Para que eso suceda, a pesar de las dificultades, nosotros tenemos que estar firmes para decir lo que Dios dice que debemos decir, y eso está escrito en la palabra. No son textos sacados de contextos para formar buenos pretextos, sino que prediques toda la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo esto que me viene ahora a la mente, no está Dani ahí, pero Pablo le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo primero que debemos hacer para ser la sal de este mundo, decía el que está a tu lado, salir del salero. Que la gente sepa quién es tu Dios. Que la gente vea que lo que tú hablas produce sed y el deseo de buscarse la mejor versión en la vida, buscando hacer lo correcto. Porque hay una sola verdad en un mundo que hay verdades relativas, pero hay una verdad absoluta. Lo que es verdad para ti puede ser mentira para mí o no verdad. Lo que es verdad para mí puede ser diferente para ti. Ser la sal. La otra arista de la iglesia de Jesucristo es que además de ser la sal de la tierra, con lo que hablamos y lo que predicamos, también debemos ser la luz del mundo, alumbrando con lo que hacemos. Decir que está a tu lado, alumbrando con lo que hacemos. Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que las cosas que ustedes hacen tienen que brillar como una luz, porque ustedes son la luz. Lo que ustedes hacen los tiene que poner a brillar en la vida. Si somos la iglesia de Jesucristo, somos tanto la sal como la luz del mundo. Y para brillar como la luz del mundo, las obras por la fe que nosotros hacemos deben alumbrar sobre las obras de las tinieblas a un mundo que hace sus obras cegado por la oscuridad, que lo que hace todo el tiempo es atacar y seducir y atentar, sobre todo en estos tiempos, contra la novia del Cordero, para tratar de que la misma iglesia sea la que apague la luz. Filipenses 2:13 al 15 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Quieres tener problemas? Enciende la luz de Cristo.
El profeta Jeremías llegó a ser tan atacado por esa oscuridad que llegó a decir lo siguiente, Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Hice todo lo posible, pero no pude. Había algo más fuerte en mí que no soportaba que se levanten contra ti, Señor. Porque no se dan cuenta de que al rechazarte y al burlarse, lo que están rechazando es la vida, la salvación. Y por el orgullo y la altivez que hay en el corazón de creerme Dios, no lo pude recibir. No recibí tu gracia. No recibí la gracia. ¿Sabes lo que significa gracia, verdad? Gracia significa no recibir lo que merecía de parte de Dios y recibir de parte de Dios lo que no merecía. No recibir lo que merecía recibiendo lo que no merecía. La misión que tenemos como su iglesia no es fácil. El mundo caído en que vivimos, si estamos en Cristo, va a tratar de hacernos caer. Satanás hará todo lo que esté a su alcance para hacernos abandonar la nueva vida, porque ya no pertenecemos a él ni al mundo que él domina, esclavizando a la creación con mentiras y con engaños. Lo que decimos al mundo es la única verdad que a la mayoría no le gusta escuchar. Por eso tantas veces a los hijos de Dios se los combate teniendo que padecer el mensajero, porque la gente no quiere confrontar su vida con la realidad del mensaje. Se enojan con el mensajero, pero no se confrontan con el mensaje. Quiero decirte que Dios te llamó a ti para ser parte de su plan. El mundo no prohíbe hablar de cualquier cosa, ni cualquier tipo de creencia, ideología o cualquier tipo de religión. Pero si se nombra a Cristo como el único Dios y Salvador, ahí sí que vienen problemas. El año pasado, no sé si habrán escuchado la noticia, que salió la marca de la gaseosa más vendida en el mundo con una promoción que hacía que la máquina de donde saliera la lata de gaseosa pudiera grabarse el nombre de quien se quiera, de quien quiera ponerse para regalar a alguien. Podía poner el nombre de cualquier persona en la dedicatoria. Y entonces el dispensador estaba diseñado para grabar el nombre de cualquiera. Podía ser el nombre que al comprador se le ocurra. Podía grabarse en la lata el nombre de cualquier líder, sea religioso, de cualquiera que sea la religión o la tendencia. Pero el único nombre que la máquina no podía grabar era el nombre de Jesucristo. Los diseñadores del dispensador habían puesto en el programa que la máquina no pudiera grabar ese nombre. Y frente a algunos valientes que hicieron el reclamo porque no incluyeron el nombre del Salvador, que lo que hicieron los programadores, al reprogramar los dispensadores de gaseosa para que no se pudiera grabar el nombre de Jesucristo, quitaron entonces todos los nombres que representaran alguna religión, con tal de no poner el nombre de Jesús. A pesar de la oposición y los ataques que debemos enfrentar, mis hermanos, nosotros no podemos dejar de predicar la verdad que nos hace libres. Y la verdad que nos hace libres tiene un nombre. Se llama Jesucristo, el único Dios, Señor y Salvador, donde toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, un día tendrá que arrodillarse y reconocer que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Alguien puede dar gracias a Dios? Mira, antes, como los apóstoles que dejaron este ejemplo de que en lugar de huir, después de ser azotados con látigos y cárcel por predicar la verdad, vivían bajo tal semejante convicción que ellos pidieron a Dios que les dé el valor, el denuedo y el poder del Espíritu para que nada ni nadie los detenga y los haga callar la predicación que tenían que dar. ¿Sabes? Es impresionante. Nosotros tenemos un problema, somos atacados, nos pasan circunstancias adversas y entonces muchos, Señor, sácame de aquí, Señor, por favor, no permitas que me pase esto, no permitas que me sigan atacando. Estos hombres dijeron, a pesar de que nos ataquen, danos el valor y el denuedo para seguir predicando.
Una de mis nueras me contó una historia de hace unos días en Nigeria, que están persiguiendo a cristianos y fueron y quemaron toda una iglesia. ¿Y sabes lo que sucedió? El otro domingo, todos los hermanos en esa iglesia quemada y destruida volvieron a predicar el Evangelio. Y con la iglesia destruida se reúnen cada semana a predicar la verdad. Fuerte, ¿no? Hechos 4:29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, dijeron, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo, de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice la palabra que el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, para ser la sal de esta tierra tenemos que predicar a Cristo, tenemos que hablar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces hablamos de Cristo, pero lo que hacemos no refleja la luz de Cristo. Entonces lo que hablamos no concuerda con lo que hacemos. Y el Señor nos dice, mira, lo que nosotros tenemos que hablar es de Cristo, pero lo que nosotros con nuestros hechos y cómo nos relacionamos en esta vida, lo que tenemos que hacer es reflejar a Cristo. Entonces nuestra palabra va a ser creíble y nuestros actos, si glorifican al Señor, la gente va a tener la oportunidad de conocer la verdad y ver brillar a la iglesia de Jesús que predica la verdad. Ese es el fundamento donde debe apoyarse nuestra fe. No hay otro fundamento. Algo que también debe evidenciarse para que el mundo vea que somos la luz del mundo es la clase de obras que hacemos. Santiago dijo, Santiago 2, 17 y 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Terminamos el Instituto Bíblico en Bogotá. Cuando egresamos, así todo el grupo que salió en el mosaico, había uno que repartía tarjetas a la gente. Y empezaron a aparecer tarjetas en la congregación con los días que decía teólogo, llamadas, liberación, sanidad. Dejaba el número y repartía tarjetas. Y uno un día dijo, qué bueno que repartís tarjeta porque nadie se hubiera dado cuenta de lo que haces y quién eres. No nos damos cuenta cuando decimos Cristo, no nos damos cuenta cuando ponemos en la parte de atrás del carro, Jesucristo es el Señor. No nos damos cuenta de lo que representamos. Si somos de Cristo y no hacemos nada para que se vea, Jesús lo describe diciendo que es como cuando en ese tiempo se tapaba la lámpara de aceite que costaba tanto mantener la luz. Y la luz de la lámpara alumbraba toda la casa, pero a la hora de dormir se tapaba con una caja de madera que se llama almud. Y era para que haya oscuridad y la gente de la casa pueda dormir. O sea que tapar la luz con el almud significa decir yo creo en Cristo, pero no haga nada para demostrarlo. Porque decir creo en Cristo es algo muy diferente a decir que yo le creo a Cristo. Santiago 2, versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Sabías que los demonios creen en Dios? ¿Sabías eso? ¿Sabías que Satanás conoce más la Biblia que nosotros? ¿Sabías eso? Es más, la quiso manipular con Jesús cuando salió del desierto. Pero ¿sabes una cosa? Los demonios creen, decirle que está a tu lado, pero siguen siendo demonios. No cambian. Los demonios, dijo el apóstol, a pesar de creer que Dios es uno y existe, siguen siendo demonios. Mira, hoy estamos celebrando 20 años como iglesia. Y le damos gracias a Dios por cada persona que ha sido parte para que pudiéramos haber llegado hasta aquí, ¿sabes? Y estamos tan grandemente agradecidos con Dios por cada uno de los que en diferente tiempo y dimensiones han sido usados como instrumentos suyos. Que usa y seguirá usando para que su obra permanezca en este tiempo de la historia hasta que Él venga a buscar a los suyos. Él es quien mejor nos recompensa a cada uno y aunque nos duela que algunos se fueron, seguimos adelante buscando su voluntad buena, agradable y perfecta junto con los que se quedaron.
y los que están cada semana llegando. Y si hoy estamos acá es porque Dios todavía sigue levantando gente dispuesta a pagar el precio. Y personalmente, con mi familia, es nuestra oración que Dios nos siga permitiendo tener el valor y la fuerza para seguir pagando el precio, ¿sabes? Para que no sean 20 años, sino todos los que por generaciones sean necesarios para permanecer salando y alumbrando al mundo hasta que el novio venga a buscar a su novia a la iglesia. Para que eso suceda, debemos cada día ir a su presencia y abrazar lo que Dios le dijo un día a Jeremías, que es lo que a nosotros nos está diciendo el Señor hoy. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Dios está contigo para guardarte y para defenderse. Si te atreves a entresacar lo precioso de lo vil, el Señor te dice, tú serás la sal. Lo que salga de tu boca va a producir sed en mucha gente que hoy necesita más que nunca conocer la verdad que un día tú conociste. Mira, amados, si somos lo que Dios nos ha llamado a ser y a existir en este tiempo de la historia de la humanidad que es tan difícil, es porque Dios confía en ti. Decía que está a tu lado, porque Dios confía en ti. Un día me dijo un pastor, ¿sabe cuál es su problema? Me dijo, ¿sabe cuál es su problema, hermano? Me dijo, ¿cuál? Que Dios confía más en usted de lo que usted confía en Él. Dios te llamó en esta parte de la historia, en este tiempo, en este mundo, para que seas sal y seas luz. Los que conocemos la historia de un nuevo amanecer, no podemos negar que es un verdadero milagro que Él ha hecho de permitirnos permanecer hasta hoy como su iglesia, usando personas tan imperfectas, otras muy importantes, que ni siquiera conocíamos. Y Dios los utilizó desde las esferas del gobierno de la nación para hacer posible que nosotros hoy sigamos en este lugar. Instrumentos de Dios. Milagros que Dios hace a través de personas para que podamos seguir hasta hoy como iglesia, usando personas como me considero yo, tan imperfecta como persona y como pastor. Pero si algo agradezco a Dios es el habernos llamado a toda la familia de hace tantos años, para que la obra de Dios que hace 20 años empezara y se le ocurrió que fuera en este lugar, nos dé la esperanza de que pueda ser una obra que exista y permanezca por generaciones. Y si algo me alienta es que puedo ver que a pesar de lo difícil que está este mundo, todavía hay en este lugar gente preciosa y valiente que vive dispuesta a pagar el precio. Y esos son ustedes, que a pesar de pasar por tantas dificultades, algunos siguen adelante porque saben que cuando nada se pueda ver ni ver, nada, a pesar de que la noche esté en lo más oscuro y tenebroso, es porque siempre en Cristo hay un nuevo amanecer. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Desde hace 20 años estamos viviendo un sueño, siendo testigos de un plan que sin duda alguna nació en el corazón